Muy buenas a todos, chicos, aquí tenéis la segunda parte. Hace que esté hablando con Emilio Ocampo de economía, de historia, de lo que hay que hacer, de cómo no, de cómo se llega, ¿no?, a esas economías de alto nivel y cómo se destroza una economía de alto nivel. Argentina es el mayor ejemplo de la subida y bajada más grande de la historia, ¿no? Cómo fue un ejemplo de lo que había que hacer y de lo que no. Mientras que Chile, de momento, no ha caído nunca en un pozo, como Venezuela, Cuba, la misma Argentina. Así que veamos y aprendamos y esperemos que en un futuro Chile no llegue a tocar ese fondo. Pero bueno, chicos, al final la historia es la que es y yo creo que raro es el país que no ha tocado fondo. Hambrunas, guerras, crisis, reyes, nobles, presidentes, que les da igual que un país entero, que son miles de sueños, de vidas, millones de vidas, mueran de hambre, de guerra, que se maten unos a otros, les da absolutamente igual. El ser humano no tiene límites, pero seres humanos controlan el rumbo de miles de sueños, de vidas. Vamos a ver este vídeo, chicos, la segunda parte. Estar atentos, aprender, disfrutar. Bienvenidos a La Minero 2.0. Dentro vídeo. Que está también por el dualdismo, el gobierno creo que ahí cometió el error de permitir que las cuasimonedas pudieran ser utilizadas, digamos, a valor nominal para el pago de impuestos. Y eso, pero de todas maneras yo creo que el shock fundamental fue político. Ahora, cuando uno mira la convertibilidad y por ejemplo la compara con Ecuador, que tuvo una dolarización, y fíjate que en Ecuador tuviste un golpe de Estado, la crisis financiera del 2008, el default totalmente oportunista del 2008 que declara Rafael Correa, la reversión de los términos del intercambio, el precio del petróleo cae 70% entre 2012 y 2016, principal exportación de Ecuador. Un terremoto en el 2016, 10 años de socialismo del siglo XXI correísta, del COVID y el desplazamiento de Guillermo Lasso con toda esta movida. O sea, 25 años y tuviste todos estos shocks. La idea es no se puede sobrevivir con los shocks. Y te digo más, si vos mirás el déficit fiscal acumulado en Ecuador con la dolarización y lo comparás con el déficit fiscal acumulado en la Argentina con la convertibilidad, es notable, porque Ecuador ha tenido déficits fiscales y no explotó, ha tenido 2 defaults de su deuda soberana, 2, y ha sobrevivido sin prestamista de última instancia, sin una crisis bancaria, y de ninguna manera quiero transmitir la idea de que Ecuador está en el nirvana, para nada. Lo que quiero transmitir es que si Ecuador no hubiera tenido la dolarización, estaría como Venezuela. Nosotros tuvimos 10 años de kirchnerismo y terminamos en la hiperinflación, de la que nos rescató Javier Milei. Ecuador tuvo 10 años de correísmo, que fue nefasto, que le dejó un legado que hoy todavía le pesa. La economía ecuatoriana todavía cruje por el desmanejo fiscal de Correa. Entonces, los 2 puntos que quiero rescatar es, primero, creo que la convertibilidad era un régimen demasiado vulnerable a la política y a la operación de los políticos que no querían perder una herramienta que es el dinero blando. Eso por un lado. Y segundo, que la parte fiscal, que era una vulnerabilidad sin duda, cuando lo vemos en otro contexto como fue la dolarización, lo resistió. Y esa fue una de las principales razones por las cuales yo me convencí que la dolarización era el camino con la Argentina, porque era un camino. ¿Por qué Correa fue el pionero de las CBDCs, o sea, de la moneda digital de los bancos centrales? Él inventó la moneda digital en Ecuador y quiso salirse del corsé que le imponía la dolarización con una moneda digital. Fracasó completamente, porque para los ecuatorianos, incluso los que lo votaban a él, no estaban dispuestos a que sus salarios, sus remuneraciones estuvieran denominadas una moneda basura. Ya tenían su salario en dólares, no lo querían perder. Y el principal reaseguro de la dolarización contra lo que pasó en la Argentina con la convertibilidad
es la gente. Vos pensás que Duhalde, para destruir la convertibilidad, necesitó expropiar a 3 millones de depositantes, que tenían depósitos en dólares, sobre una masa de votantes de 18 o 19 millones. Si en vez de depósitos en dólares, hubieran sido asalariados, que no estaban dispuestos a que les saques, digamos, su salario, no hubiera podido. El costo político hubiera sido demasiado alto. El costo político, en definitiva, si vos pensás la supervivencia de un régimen de moneda dura, depende en gran medida del costo político de llevárselo puesto. Porque un país soberano puede hacer lo que quiera. Un país soberano puede entrar en guerra, puede hacer lo que quiera. Podés terminar una dolarización. Te doy un ejemplo. Zimbabue, sin ir más lejos, hace una dolarización en el año 2009 y a partir del 2014-2015 empieza a meter, digamos, a hacer cosas, porque sobrevive el Banco Central, etcétera, para salir y termina saliendo de la dolarización en el medio de una hiperinflación. Pero no necesariamente tenés que ir por ese camino. La gente olvida que en la primera mitad del siglo XX la mayoría de los países centroamericanos tenían al dólar como moneda. El único que se quedó en esa situación fue Panamá. Pero todos los otros países, Honduras, incluso Cuba, tuvieron al dólar como moneda. Y todos esos países se salieron del dólar. En parte porque el gobierno de Estados Unidos fue el que se lo recomendó. También pensá que los países, las excolonias, los países que se liberaron en los años 50, 60 y se independizaron de ser colonias europeas, tuvieron que crear su propia moneda. Entonces, a lo que quiero decir, Axel, es que un gobierno puede hacer todo, no hay manera, por más que vos inventes la ley más perfecta. El electorado había dicho claramente que no querían cambiar la convertibilidad. La gente en Argentina se acostumbró a la estabilidad y quería estabilidad. Nadie quería volver a este esquema de inflación galopante. Así que eso es un poco mi reflexión, y en el libro obviamente lo trato en algo más detalle. ¿Cuál es tu respuesta a la crítica, pero es que perdemos el señoriaje y nos hacemos dependientes de una soberanía monetaria extranjera? Porque esto lo dicen economistas, digamos, de renombre incluso, no solo que en no Argentina. Han estudiado el tema con suficiente profundidad, porque la realidad es que la Argentina ya perdió el señoriaje. Esos economistas no recuerdan que hoy por hoy los argentinos tienen en su poder liquidez denominada en dólares, billetes con la carita de Benjamin Franklin, que es 5 o 6 veces la cantidad de pesos que existe en la economía. Los argentinos, para que te des una idea, la oferta monetaria pesos argentina hoy al dólar blue, si querés, que es son 65.000 millones de dólares. Y los argentinos tienen entre 250 y 300.000 millones de dólares, de los cuales se estima que hay más o menos 200.000 en caja de seguridad en bancos. O sea, la Argentina se produce un fenómeno muy curioso. Los dólares que tienen los argentinos están en los bancos, pero no están en los bancos para ser intermediados. Tenemos un sistema de reserva fraccionaria. Están en caja fuerte. Es como un sistema banca Simons, te diría. No va a ningún lado ese dinero. No va a ningún, la gente, digamos, lo pone ¿por qué no lo pone en una cuenta? Porque tiene miedo que si lo pone en una cuenta va a ir un gobierno y se los va a robar, como ya se los robó en el pasado. Y además hay todo tipo de restricciones que hacen que para los bancos no sea un negocio interesante. Entonces, está muy bien hablar en términos teóricos de que se pierde el señoriaje, que todavía hay mucha gente que habla del señoriaje y no entiende de qué es lo que está hablando, porque mezcla impuestos. ¿Podría explicarlo para el público que nos ve, gente joven, que no necesariamente está familiarizada con esos temas técnicos? Por supuesto. El señoriaje es una palabra que tiene su origen, digamos, en el medioevo, cuando las monedas eran metálicas y la emitían los señores feudales, y emitir la moneda le generaba ingresos, porque, por ejemplo, si vos emitías una moneda y le ibas sacando contenido metálico y le mantenías el mismo valor nominal, te estabas llevando parte del valor de esa moneda. En los sistemas que tenemos actualmente, moneda fiat, el concepto de señoriaje se ha hecho análogo al impuesto inflacionario. Pero el impuesto inflacionario es una cosa y el señoriaje es otra. Y obviamente hay una cuestión semántica. Va a venir alguien y decir, no, yo estoy de desacuerdo con esta definición, estoy más de acuerdo con otra. Pero te voy a dar un ejemplo muy concreto, porque en la Argentina, en el año 99, cuando vos tenés en su momento uno de los funcionarios que estaba en ese momento negociando en Estados Unidos, que fueron a verlo a Alan Greenspan a la Reserva Federal. Y el tema de los funcionarios argentinos que empujaban esta propuesta de dolarización era: queremos que Estados Unidos
nos compense por estos 800 millones de dólares que vamos a dejar de percibir, porque el que los va a percibir va a ser Estados Unidos a partir de ahora. Entonces, para nosotros es un número importante. Pensá que la Argentina en ese momento tenía un problema fiscal. En ese momento la Argentina tenía un déficit fiscal, con lo cual, digamos, 0,5% del PBI era un número relativamente importante. Y lo fueron a ver a Greenspan, y Greenspan le dijo, pero ustedes están mirando las cosas equivocadas, no tienen que pensar lo que están perdiendo de señoriaje definido de esta manera, sino lo que van a ganar por la caída de las tasas de interés, porque las tasas de interés van a caer. Y eso se ha visto en todos los países que han dolarizado. Entonces, yo te diría que si el concepto de señoriaje que se habla es el concepto amplio tradicional de señoriaje que incluye el impuesto inflacionario, en la Argentina eso ya se perdió porque la economía se dolarizó. Si vos tenés una economía donde la masa de liquidez es 250.000 millones de dólares en dólares y toda la masa en pesos suma 65.000 millones de dólares, vos ya perdiste el señoriaje. El argumento es válido quizás cuando vos hablás de si Chile quisiera dolarizar. Y ahí dirías, bueno, el Banco de Chile, el Banco Central de Chile va a perder estos ingresos. Pero en la Argentina, una economía que ya se dolarizó de facto, que es un concepto que hay muchos economistas que no terminan de entender. En la Argentina el dólar la Argentina es una economía dolarizada de facto. Entonces, en un debate un economista me dice, bueno, pero si está dolarizada, ¿por qué querés dolarizar? Justamente, yo lo que quiero es que de pasar de dolarización de facto, pasemos a una dolarización de jure. ¿Por qué? Porque la dolarización de facto es una dolarización en la cual el dólar no tiene curso legal. Entonces yo no puedo tener curso legal. ¿Qué significa? Que la moneda tiene poder liberatorio de cualquier obligación dentro del territorio nacional. Yo tengo que pagar impuestos, cualquier cosa que tengo que pagar, la puedo pagar con dólares o con pesos. El dólar en la Argentina no tiene curso legal, entonces yo no puedo cancelar. Entonces para cancelar mis deudas tengo que vender los dólares. Ahora, si vos me decís cuál es el bid-ask, es decir, la diferencia en el compra-venta de tipo de cambio en la Argentina, es entre 3 y 5%. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que los argentinos tienen que cambiar dólares para pagar deudas en pesos o hacer el camino inverso, pierden entre 3 y 5%. Es una cifra monumental. Vos fíjate, si tenemos 100.000 millones de dólares, con un PBI de 500.000 millones de dólares, si esos 100.000 millones de dólares cambian de manos una sola vez por año, estás hablando de 3.000 a 5.000 millones de dólares de costo. ¿Qué es lo que quiero decir? La incongruencia entre la dolarización de facto de la economía y el régimen monetario que impone el curso forzoso del peso tiene un costo altísimo que es mucho mayor que cualquier señoriaje que vos puedas perder. Entonces, cuando vienen economistas con modelos matemáticos y hablan de que perdiste el señoriaje, pero un momentito, acá hay otra situación, acá hay una economía que por un mecanismo de autodefensa se ha ido dolarizando porque los políticos han usado la moneda como mecanismo de recaudación y ese uso está generalizado, porque te digo, en Argentina, vos por ejemplo, te querés hacer una operación, tenés que hacerte una operación del corazón o del riñón o estética o lo que quieras, la tenés que pagar en dólares. Si vos querés comprar un departamento, tenés que ir con una valijita con los dólares. Digamos, si querés comprar una obra de arte, lo tenés que hacer. Los artistas, que generalmente son más progresistas y están en contra, pero cuando se trata de vender sus obras de arte, no quieren dólares, con la carita de Benjamin Franklin, cara grande, como dicen, no la cara chica. Sí, la grande porque la chica no te la aceptan. Entonces, tenés una economía que ya está dolarizada de facto. Entonces, dolarizar de jure es bajarle los costos de transacción a la economía. Eso por un lado. Lo segundo es, cuando hablas de perder la soberanía monetaria, también presupone que hoy tenés soberanía monetaria y no tenés soberanía monetaria. La Argentina no tiene soberanía monetaria con el peso. Alguien dice, no, pero vamos a tener más crisis bancaria. Le digo, el otro día me preguntaban en una entrevista, le digo, la Argentina ha tenido con el peso crisis bancaria mucho más profunda que cualquier país dolarizado, digamos. O sea, es una falacia pensar. Entonces, es lo que yo llamo la falacia del nirvana, es decir, comparar el nirvana, que es totalmente inasequible para nosotros, porque es un país en donde no estamos dolarizados, donde los políticos son responsables, los presupuestos son equilibrados, etc. No, esa no es la realidad es otra. Entonces, no comparemos
un escenario de aceptar que el dólar sea moneda de curso legal, que eso es lo importante acá, aceptar que el dólar sea moneda de curso legal, es decir, que el dólar pueda ser utilizado para cancelar obligaciones y dar plena libertad monetaria. Nosotros siempre enfatizamos, y cuando estaba con Javier también lo enfatizamos, que no se trata de imponerle a los argentinos la moneda de los norteamericanos porque nos gustan, somos pro-yanqui. Yo no creo en eso. Yo no creo que tenemos que imponerle a nadie ninguna moneda. Es más, yo creo que tenemos que tener plena libertad monetaria y que cada uno, porque un tecnócrata en el Banco Central tiene que decidir cuál es la moneda que mejor se adecúa a nuestras necesidades financieras. O sea, los empresarios saben mucho mejor qué moneda quieren tener. Entonces, el escenario que yo proponía era un escenario de libertad monetaria, en el cual si querés usar Bitcoin, si querés usar franco suizo, si querés usar la moneda que quieras, que tengas plena libertad monetaria, que me lleva al segundo punto, que no es técnico, que no es una discusión de modelos matemáticos, es una discusión filosófica, que es lo que decía John Stuart Mill hace 150 años. ¿Por qué los países han decidido utilizar la moneda como símbolo de su nacionalidad? Es absurdo, ¿me entendés? Entonces, la moneda que más se usa en el mundo es el dólar, y la moneda que los argentinos prefieren, por lejos, está documentado, no hay dudas al respecto, es el dólar. Nosotros simplemente lo que proponíamos es que esa moneda, que la tienen que usar y que son ilegales, vos caminás por la calle Florida en Buenos Aires y cada 2 metros escuchás cambio, y eso es ilegal. Supuestamente si vos cambiás dólares en la calle Florida puede venir un policía y meterte preso, ¿ok? Por las regulaciones que tenemos. Entonces es un absurdo. Entonces lo que te quiero decir es, la Argentina, hay que partir de la realidad de donde está la Argentina, que no es la realidad donde está Chile, que no es la realidad donde está Perú, que no es la realidad donde está Brasil, que no es la realidad donde está Uruguay. Entonces muchas veces, no, tenemos que tener un sistema como el de Uruguay o el de Perú. Le digo, bueno, si mi perro tuviera un manubrio y 2 ruedas sería mi bicicleta, no sería mi perro. Nosotros no vamos a convertirnos de la noche a la mañana ni en Perú, ni en Uruguay, ni en Chile, ni en Brasil. O sea, obviamente tenemos una historia que vos mencionabas antes, tenemos 80 años. Pensá que desde el año 45 hasta hoy, te voy a dar un dato, las tasas de inflación más altas del mundo las tienen 3 países. Si vos mirás de 45 hasta hoy, Zimbabue no existía en el 45, con lo cual no tenemos a Zimbabue. Pero de los países que tenemos está Hungría número 1 por la hiperinflación violenta del 46, Brasil, que tuvo 2 hiperinflaciones, y nosotros. Ahora, Hungría y Brasil ya no tienen inflación. Nosotros somos los únicos, los argentinos, que tenemos ese récord. Te doy otro dato. Si vos mirás desde el 60 hasta hoy, países que tuvieron mayor cantidad de años con recesión, es decir, con crecimiento negativo es un oxímoron, pero digamos, variación negativa del PBI, y de las 10 inflaciones más altas del mundo, la Argentina es un outlier, es el país que tiene más años con tasa negativa del PBI y el país que tiene más años con una tasa de inflación entre las 10 más altas del planeta. Entonces, cuando vos analizás las posibles soluciones para un país con esas características y no tenés en cuenta justamente esas características, vas a tomar la decisión equivocada. Hacer un programa de inflation target, ya probamos con esa, no nos fue muy bien. Entonces, yo creo que es una oportunidad única para ir a la libertad monetaria, para pasar al siglo XXI monetariamente, porque seguimos con un sistema monetario en el mundo, digamos, muy controlado por los estados, y creo que es hora de dar más libertad en el tema monetario y permitirle a la gente usar monedas, permitir las monedas privadas, los stablecoins, Bitcoin, Ethereum, lo que vos digas, y que la gente pueda decidir cuál moneda se adecua mejor a sus necesidades. Me encanta ese espíritu libertario, hayekiano. Yo no sé si son robots, pero ha sonado antes y ahora. Yo creo que es el micrófono de Kaiser, ¿no? Creo que sí, que es como está. A lo mejor hay un roce o una interferencia. Bueno, sin más, chicos. Gran charla sobre todo de Emilio Campo, entrevistado por Acer Kaiser. Yo la verdad, entre la primera y la segunda parte, no sabía que iba a ser una entrevista, ¿no? Porque siempre solemos ver a Acer Kaiser, que es el entrevistado,
pero esta vez es el que entrevista y me ha parecido bien porque Emilio Campos se le ve a alguien, pues una persona que ha estudiado, economista, entonces la historia de la economía, y es un nuevo modo de ver la vida, ¿no? No es nuevo, pero es un nuevo modo que se está descubriendo, que es la ciencia de la economía, ¿no? La ciencia de economía a través de las redes sociales, del internet, pues eso, a base del como pues, la historia del dinero, el dinero digital, y estamos escuchando, ¿no? Y al final sí, al final cada país tiene su esto, ¿no? Y tiene una libertad. No es que este país está siendo presionado, sí, pero al final los políticos son los que se venden, ¿no? Algunos tienen miedo de que si no son favorables a X país, como Estados Unidos, China, bueno, pues a lo mejor tienen miedo de que le pase algo. Y luego hay otros que les da igual, o al final el mundo está conectado, ¿no? Todo el mundo, el comercio es el que es, y tienes que al final, todos unos con otros, hacer amigos y hacer un comercio. Es así, o sea, es así. Por mucho que quieras, al final te tienes que casar con alguien, no para siempre, pero sí, tiene que haber algo así. Bueno, chicos, no, os dejo, que no quiero que el vídeo se haga largo. Ya ha habido bastante charla y ha sido muy entretenida, me ha gustado muchísimo, la verdad. Estas entrevistas que te quedas escuchando, ¿no? Y te relajan, aprendes. Y que gustan, ¿no? Ver gente inteligente, preparada, ¿no? No sé si luego son malas personas, pero preparados sí son. Cosas que muchos políticos hoy en día no lo son. Son simplemente sectarios, radicales, analfabetos, no saben ni hablar. Pues imagínate de economía, ¿no? Y muchos son presidentes o ministros y tal. Y dices tú, pero bueno, ¿cómo esta gente tiene tanto poder si son totalmente ineptos? Ineptos. Y vamos, por lo menos antiguamente, en el siglo XX, pues había políticos, aunque fueran malos incluso, aunque fueran malos, estaban preparados. Pero es que hoy en día, no, es que soy comunista, no, es que soy feminista. Y ya, venga, ministro, no sé qué, presidente de una asociación, y dices, es que ni siquiera han estudiado. No saben ni hablar, porque un presidente debe hablar. Yo alucino en el siglo XX los políticos cómo hablaban. Los políticos. Era espectacular. Yo conozco políticos españoles, internacionales, históricos, que hacían unos discursos ¡guau! Populistas, me da igual, sí, pero unos discursos que te hacían poner la piel de gallina. Hoy no saben ni hablar muchos políticos, son ineptos, paletos, son brutos. Y dicen, ¿cómo han llegado por ser sectarios? Es que ni saben ni hablar. Que un político lo único que tiene que hacer es saber hablar. Porque un presidente no tiene que ser experto en, no sé, a lo mejor sí en algo, sí, pero no en todo. Experto en geopolítica, en ejércitos, en deporte, en arte, en poesía, en ingeniería urbana, en seguridad, en yo qué sé, en marítima, yo qué sé, en topografía. No, pero tienes que saber escuchar. Y todo lo que escuche y que le enseñen los expertos, luego tiene que transmitirlo al público y darle calma y que la gente lo entienda. No, los políticos muchas veces, que yo he visto a gente que ha estudiado el lenguaje verbal y no verbal, dices que son ineptos. Se aprenden dos, tres palabras de A, B, C, que es feminismo, machismo, fascismo. Yo hablo de los progres, claro, hablo. Y luego, entre medias, pues empiezan a marear. Para luego decir, es que es feminismo, es que es machista. Es que es machista. Y se quedan tan panchos. Y dices tú, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿No? Bueno, que me vine a hablar, perdona, pero corto, que esto no va al vídeo. Chicos, muchas gracias. Ya sabéis que estamos recaudando dinero. Apoyar por PayPal. Todo el mundo que apoye lo pondré aquí en la pantalla, al otro lado. Aquí, no sé. Por PayPal, pues, bueno, podéis de mil maneras, pero por PayPal no es fácil. Mira, me voy, que me pongo a hablar yo aquí. Claro, es que gracias. Dale like, que es gratis. Nos vemos.